Abrimos ahora capítulo dedicado a la salud y hablamos del mal del olvido, de la enfermedad del Alzheimer. Contamos con el neurólogo de la Clínica Universidad de Navarra, el doctor Mario Riverol, precisamente experto en esta enfermedad que creo se descubrió hace más de un siglo, pero no sé si exactamente se conocen las causas de esta dolencia. Doctor Riverol, ¿qué tal está? Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Las causas exactamente de la demencia, de este tipo de demencia, se conocen? No, realmente conocemos algunas de las piezas del puzzle, pero no podemos colocarlas realmente todavía. Sabemos que es un proceso neurodegenerativo, sabemos que cuando vemos el cerebro de los pacientes con microscopio se depositan dos tipos de proteínas que se llaman amiloide y tau, pero exactamente no sabemos qué es lo que desencadena la enfermedad. Ahora mismo hay una investigación en marcha de la que forma parte la Clínica Universidad de Navarra, incluso 5 pacientes navarros están participando de esa investigación, probando un nuevo fármaco que podría suponer la solución o la esperanza para la cura del Alzheimer. Bueno, los resultados preliminares son muy prometedores, pero hay que ser cautos. En los resultados preliminares lo que se ha visto, bueno, primero, este fármaco es un fármaco que se une a la proteína amiloide, esa que hemos hablado que se deposita en el cerebro de los pacientes. Sí. Y lo que se piensa es que si estos anticuerpos, estos fármacos, se une a esa proteína y la limpia del cerebro, conseguiremos evitar que el proceso neurodegenerativo de la enfermedad de Alzheimer vaya más para allá. Es decir, que verdaderamente podría ser una esperanza porque iría a la causa de la enfermedad si esto se comprueba. Los resultados preliminares son muy esperanzadores. Se ve que en un grupo pequeño de pacientes el amiloide va desapareciendo en el cerebro. Sí. Y sobre todo lo más importante, que los pacientes están estables durante todo el tiempo del estudio. Que esto es mucho más de lo que se ha conseguido con otro tipo de fármacos, pero ya digo, es un estudio pequeño con pocos pacientes. Ahora se está haciendo un estudio mucho más grande que va a incluir a más de 1.500 pacientes en todo el mundo y con eso se verá si efectivamente el fármaco va bien. Sí, actualmente hay unas 10.000, 15.000 personas, ¿verdad?, en Navarra que padecen esta enfermedad. Efectivamente, es la enfermedad neurodegenerativa más frecuente y además está asociada al envejecimiento, y en una sociedad como la nuestra, en Pamplona, en Navarra, también en el resto de España, pues cada vez es más prevalente porque cada vez las personas llegan a edades más avanzadas de la vida. Claro, si este fármaco realmente, bueno, pues se obtuvieran resultados prometedores, ¿no?, y resultara eficaz, ¿en qué plazo estamos hablando? ¿Cuándo se comercializaría? ¿Hablamos de un horizonte cercano, 5, 10 años, menos? No, menos, yo creo que menos, probablemente 3, 4 años, probablemente. Estamos en una fase relativamente avanzada del estudio. Cuando se recluten los pacientes necesarios, el estudio se termina y ya hasta que el último paciente termine de ser analizado pasa un tiempo, pero yo calculo que eso, probablemente 3, 4 años a partir de ahora. ¿Se está viendo algún tipo de consecuencia negativa también para la salud del paciente? ¿Algún tipo de problema que ocasione precisamente la recepción, la administración de este fármaco? Sí, al unirse al amiloide, este fármaco se une al amiloide en el cerebro, como dije antes, y lo limpia a través de una reacción inflamatoria, y algunas veces en el cerebro de los pacientes se ve inflamación, edema, pero normalmente a los pacientes en los ensayos clínicos los tenemos muy monitorizados, muy controlados, y hacemos resonancias periódicas para ver bien el cerebro y ver que no se produzca este edema. Es decir, los pacientes, a pesar de los riesgos y los efectos adversos, están muy controlados. Claro, si hay suerte, ¿no?, valga la expresión coloquial, se puede utilizar este fármaco para, bueno, luchar contra el Alzheimer. ¿A qué personas iría dirigido? ¿A personas que tienen la enfermedad en sus primeros pasos, en ese primer estadio de la enfermedad? ¿Personas que tienen el Alzheimer más avanzado? ¿Para quién iría dirigido? ¿A quién? Iría dirigido a los pacientes que se seleccionan para este estudio, que son pacientes en estadio muy inicial. Es una etapa que nosotros llamamos deterioro cognitivo ligero, que indica que el paciente tiene quejas de memoria, pero todavía no repercute en el día a día. Por lo tanto, muchas veces eso se puede confundir con las quejas normales de la edad, y algunas veces pues hay mucha gente que no consulta por este motivo. No sería para los pacientes que están en fase de demencia, que son aquellos que ya los familiares se dan cuenta de que necesitan apoyo para el día a día. Claro, atención por tanto, ¿no?, a este estudio importante, revelador, que está teniendo muchísima repercusión, efectivamente, pero hay que fijar también la mirada en que si el fármaco se puede utilizar será para personas que presentan esos primeros síntomas. Nos gustaría, doctor, también que usted nos hablara de esos síntomas del Alzheimer leve, temprano, del avanzado. ¿Qué síntomas presenta una persona que tiene ya este tipo de demencia? Bueno, yo creo que casi todo el mundo conocemos qué es la enfermedad de Alzheimer, usted lo ha descrito muy bien, la enfermedad del olvido. En general, la primera fase de la enfermedad es una fase, bueno, hay una fase en la que ya hay
problemas en el cerebro, pero no se expresan clínicamente. Y eso Sí. puede suceder hasta 10 años antes de que los pacientes presenten los síntomas. Es decir, que el proceso neurodegenerativo es mucho antes, se produce mucho antes de que aparezcan los síntomas, primero, hasta una década. Sí. Después hay una fase de deterioro cognitivo ligero, cuando los pacientes notan que su memoria ya no es tan buena como la que era antes. Los pacientes se pueden dar cuenta, los familiares también, pero sigan haciendo una vida bastante normal. Este es un buen momento para consultar, para ver si verdaderamente es un problema asociado a la edad o no, ya empieza a ser quizás el inicio de una enfermedad de Alzheimer. Y después está la enfermedad de Alzheimer, como que yo creo que casi todos conocemos, que es la fase en la que los pacientes empiezan a dejar de hacer cosas que antes hacían perfectamente. Por ejemplo, una señora que era ama de casa deja de cocinar, se olvida de las recetas, o una persona que es empresaria, una empresaria, pues también que se olvida de lo que se ha dicho en las reuniones, que tiene problemas para la gestión de la empresa. Y después, claro, ya esa sería la fase leve de la fase de demencia, y ya después llegaríamos a las fases en donde los pacientes necesitan muchos más soportes para el día a día, supervisión, hasta acabar con muchas enfermedades neurodegenerativas, con problemas para caminar, encamados y así. Claro, la edad en la que realmente se desarrolla el Alzheimer son los 65 años. Sí, aproximadamente. Pero atención a esos 10 años atrás, ¿no? Esa década que usted comenta, en la que ya se pueden encontrar algunos síntomas de este tipo de dolencia. Sí, efectivamente. Ahora hay un grupo muy interesante de pacientes donde se intenta investigar, que es ver quién está desarrollando la enfermedad, pero todavía ni siquiera tiene ningún tipo de síntomas, para intentar atacarla justo en ese momento. Pero claro, todavía no podemos, por así decirlo, poner un tratamiento a esos pacientes, pero es verdaderamente un grupo de bastante interés a nivel de investigación. Atención, ¿no? ¿Y cómo podemos cuidar nuestra mente, nuestro cerebro, ¿no? Es algo que siempre preguntamos para intentar, bueno, mantener la salud también de nuestro cerebro. Cuidando el corazón, ¿se cuida el cerebro? Y creo que usted lo ha dicho en alguna ocasión. Sí, efectivamente. Esa es una de las cosas, ¿no? Es decir, si tenemos un tipo de vida saludable, como la que utilizan o como la que dicen los cardiólogos, es decir, ejercicio físico, evitar los factores de riesgo vascular como hipertensión, diabetes, colesterol, pues verdaderamente todo lo que ayuda a cuidar el corazón también nos ayuda a cuidar el cerebro. Y después lo específico del cerebro es intentar entrenarlo. En ese sentido, tener una vida social adecuada, ir a charlas, conferencias, hacer sudokus, las cartas, los juegos con los amigos, el estar reunidos con la familia, verdaderamente todo ese tipo de cosas también ayuda a que nuestro cerebro permanezca activo. A pesar de eso puede suceder, ¿no? Independientemente de que alguien cultive realmente todo este tipo de acciones que pueden ser hábitos saludables también para el cerebro, a pesar de eso, ya que las causas tampoco son absolutamente conocidas, se puede caer en esta enfermedad del olvido. Sí, porque al final es una enfermedad asociada a la edad y como tal, pues es verdad que es más frecuente cuanto más uno tenga más años. Pero es verdad que probablemente este tipo de vida saludable quizás pueda hacer que eso aparezca más tarde. Doctor Mario Riverol, muchísimas gracias por acompañarnos. Seguiremos muy de cerca, por supuesto, estos estudios que están desarrollando en la Clínica Universidad de Navarra, con hasta el momento 5 pacientes navarros, pero que podrían llegar a ser más en el futuro, ¿verdad? Sin problema. Sí, evidentemente, tenemos sitio para más. Gracias, doctor. Muchas gracias y enhorabuena encantado por el trabajo. Nosotros ahora vamos a hacer una breve pausa, dejamos este asunto revelador, esperanza para la enfermedad del Alzheimer, que afecta a más de 15.000 personas en Navarra. Dejamos este asunto, una pausa, les contamos otras historias y luego seguimos hablando de literatura.